Justo después de los recientes ataques israelíes en un consulado iraní en Siria la semana pasada, la respuesta de Irán a Israel fue muy evidente, con una lluvia de misiles. Y ahora Rusia está moviendo su flota naval precisamente al Mediterráneo. Pero no se trata de cualquier barco. Hablamos de la fragata mariscal Shapochnikov, que es un destructor modernizado de la clase Udaloy, que pertenece a la flota del Pacífico. Esta nave no solamente impresiona por su tamaño de más de 6.840 toneladas y su capacidad de alcanzar velocidades de hasta 30 nudos, sino que también lleva a bordo nada más y nada menos que armas que podrían alterar el equilibrio de poder en toda la región. ¿Qué tipo de armas son? Estamos hablando de misiles hipersónicos de la clase Zircon y de misiles de crucero Onyx y Kalibr. Además de esto, esta fragata lleva 2 helicópteros antisubmarinos SKA-27. Ahora la pregunta es, ¿por qué es tan importante que esta nave rusa entre en el Mediterráneo justo en este momento tan tenso? ¿Cuál es la intención detrás de este despliegue? ¿Qué mensaje se está enviando a través de Rusia? Y sobre todo deberíamos estar preocupados porque la llegada del mariscal Shapochnikov al Mediterráneo no es solamente una muestra de fuerza de Rusia, es un claro mensaje que está enviando a la comunidad internacional y especialmente a la OTAN, que ha estado, por cierto, monitoreando cada movimiento de Rusia desde que la nave dejó la región de Severomorsk. La fragata opera precisamente bajo un plan de combate y entrenamiento. Dicen que es un plan preestablecido, según declaraciones del Ministerio de Defensa ruso, pero los detalles específicos de a qué exactamente fue, cuáles son las operaciones que va a realizar, no están siendo revelados, son secretos. Y este misterio está alimentando mucho las especulaciones sobre las verdaderas intenciones que podría tener esta fragata en la región, que ya de por sí ha presentado un nivel de tensión muy complicado. ¿Qué es lo que están planeando realmente los principales actores políticos en la región? ¿Cómo va a reaccionar la OTAN precisamente ante este despliegue de poder ruso en el mar Mediterráneo? Además de que estamos hablando de un potente destructor que tiene capacidades avanzadas, este famoso mariscal Shapochnikov ha participado también en otras importantes misiones internacionales. Anteriormente, por ejemplo, habíamos visto ejercicios con la Armada de la India. También participó en despliegues muy cerca de Australia durante la cumbre del G20 en el 2014. Y ahora este tipo de movimientos están demostrando cómo Rusia utiliza su capacidad naval no solamente para flexionar sus músculos militares, sino que también está influyendo, por supuesto, en los eventos globales. No se está quedando solo. Y para estar presente en las discusiones donde se está formando el futuro político y estratégico del mundo, está moviendo sus fichas de manera estratégica. El mariscal Shapochnikov, que hoy reportan los medios de comunicación acerca de su reciente movimiento, y los buques similares como él, no solamente son unidades de combate, son herramientas de la diplomacia de poder, y también nos está hablando de un movimiento estratégico cuando Rusia precisamente envía este destructor a maniobras con la India o cerca de cumbres del G20, no solamente está entrenando o mostrando cuál es su tecnología naval. Por supuesto que detrás de esto, entre líneas, está reafirmando cuáles son sus alianzas, de qué lado del mundo está Rusia y está desafiando, por supuesto, de frente a la OTAN y sobre todo está manteniendo su status quo como una potencia marítima que puede operar globalmente y no nada más en el Mar Negro. Con sus recientes actualizaciones que le hizo precisamente a esta fragata en el 2017, ahora cuenta con 16 celdas 3 S-14 BLS para misiles de crucero de la clase Kalibr, Onyx y Zircon. Estamos hablando de misiles hipersónicos, 2 lanzadores cuádruples modelo 3S-24, precisamente para misiles antibuque, y 3 M-24. Y esto lo convierte precisamente en una amenaza formidable, no solamente para los submarinos occidentales. Tiene misiles que superan el alcance de los torpedos de la propia OTAN. También, además de esto, es un adversario para cualquier enemigo que intente desafiar su presencia en aguas internacionales.
La presencia precisamente de esta fragata del mariscal Zapochnikov en el Mediterráneo hoy no es solamente un evento aislado, tampoco es una maniobra naval rutinaria. Responde, amigos, y yo creo que hay que analizar cuál es el contexto previo de estas tensiones y cómo es que Rusia mueve esta ficha y qué es lo que nos quiere decir. Tiene mucho que ver con el reciente ataque de Siria, que vimos cómo Israel bombardeó el consulado iraní en Siria. Después de que esto pasara, en Damasco, un ataque que a Israel se atribuyó, donde murieron 3 comandantes de la Guardia Revolucionaria y también otras 8 personas, esta región ha estado muy caliente, al borde de una mayor confrontación. Y entonces, ¿qué significa precisamente la entrada de este buque ruso en aguas mediterráneas a las que Siria tiene acceso? Vamos a desglosarlo de esta forma. Miren, el mariscal Zapochnikov, que tiene estos avanzados misiles hipersónicos y de crucero, no lo sacó a que les tomara el sol nada más, a que les pegue el sol a sus misiles. No solamente está llevando una carga significativa de armamento, sino que, claro, también está mandando un mensaje político muy fuerte para la OTAN y sus aliados, incluso en Medio Oriente. ¿Cuál es ese mensaje? Básicamente, Rusia les está diciendo cuál es su compromiso, del lado de quién está en esta historia y cuál es su capacidad para influir en la región y proteger sus intereses y los de sus aliados, precisamente como Siria, donde Rusia tiene una base naval en Tartus. Y este es un punto crítico porque esta base precisamente que Rusia tiene ahí en esta zona caliente es clave para su acceso al mar Mediterráneo. Y entonces estamos viendo cómo es una pieza esencial del Kremlin para proyectar su poder y sostenerlo más allá de las fronteras tradicionales de Rusia. La cuestión es, ¿por qué ahora? ¿Qué está realmente en juego aquí? La entrada de esta nave, de hecho, hoy es una respuesta directa al reciente aumento de las hostilidades que se mostraron la semana pasada y antepasada, y también es, por supuesto, un claro mensaje al mundo de que Rusia está respaldando y apoyando a Irán y a Siria, mientras Estados Unidos está respaldando y protegiendo a Israel. Esos son los bandos que se están formando de los que ayer hablábamos, y por eso es tan crucial que cada movimiento en esta región sea analizado, porque cada uno podría desencadenar un conflicto global. Y ahora la presencia de un buque tan poderoso en el mar Mediterráneo es no solamente una demostración de fuerza, sino un espaldarazo a los aliados estratégicos de Rusia, y nos está diciendo también hasta dónde está dispuesto a llegar Putin para proteger a los que son sus aliados. Y además de este despliegue, también está enviando otras señales precisamente a otras potencias globales y regionales en esa, como decimos en México, te lo digo Juana, para que entiendas Chana, en un momento en el que las alianzas pueden ser tan fluidas y estas tensiones son tan volátiles, en donde Rusia está dejando un mensaje muy claro, que tiene tanto la voluntad, pero también tiene la capacidad de hacer valer su influencia. Y esto, amigos, es un mensaje poderoso, no solamente en términos de estrategia militar, sino que también nos habla acerca de cuál es la diplomacia internacional y cómo se está tensando aquí. Cómo están reaccionando precisamente potencias como Estados Unidos y, por supuesto, los países miembros de la OTAN. ¿Van a ver este movimiento como un juego fundamental de Rusia o como una escalada? ¿Es un intento de Rusia para asegurar sus intereses estratégicos o lo verán como una provocación? Estas son las preguntas que, por supuesto, están tensando la mesa de las negociaciones, y por eso Medio Oriente es cada vez un lugar mucho más caliente, Alba, con aliados, con intereses, con conflictos, y es importante que analicemos esto, sobre todo en la dinámica de poder de la región, porque todos los actores involucrados están hoy recalibrando sus estrategias y sus expectativas y están al borde, Alba, de poner al mundo en una guerra global. En la última semana, las tensiones entre Irán e Israel no solamente han escalado, se han salido de control y han llegado hoy a un punto crítico que podría desencadenar consecuencias globales lamentables. El domingo, desde territorio iraní, de hecho, se lanzó un ataque directo, y eso, como ustedes saben, marcó una nueva fase en este enfrentamiento desde hace mucho tiempo. Pero hoy estamos en un verdadero punto de inflexión, un punto de no retorno. Y ahora Israel ha prometido una represalia. Aún no ha respondido, pero todo indica
que sus miras están puestas en las instalaciones nucleares de Irán. Es decir, un ataque nuclear. Un ataque nuclear. Sobra la pregunta de por qué es importante comprender las implicaciones de esto. Porque estamos al borde de una posible escalada nuclear y este es un escenario que nadie desea. Israel prometió el martes responder al ataque del fin de semana de Irán, pese a los llamados a la moderación de parte de la comunidad internacional. No podemos quedarnos quietos ante este tipo de agresión. Irán no saldrá impune de esta agresión. Por su parte, el presidente iraní Ebrahim Raisi reiteró el martes que su país responderá de forma severa a la más mínima acción de Israel contra los intereses de Irán. Y en ese país no ven la perspectiva de una guerra con temor. Somos musulmanes y no nos preocupa la guerra porque creemos que si Alá quiere que haya guerra, yo sobreviviré. Cuando veo Hiroshima, donde se lanzó la bomba atómica y algunas personas sobrevivieron, digo que si Alá quiere, ni siquiera una bomba atómica podrá destruirnos. Teherán lanzó en la noche del sábado un ataque sin precedentes contra territorio israelí, que calificó como un acto de autodefensa en respuesta al bombardeo contra el consulado iraní en la capital de Siria el 1 de abril, en la que murieron 7 guardianes de la revolución. Israel afirmó que interceptó casi la totalidad de los misiles y drones con la ayuda de Estados Unidos y otros aliados como Francia y el Reino Unido, y de países de la región como Jordania y Arabia Saudita. Desde entonces se multiplican los llamados para disuadir al gobierno del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu de lanzar una respuesta que pueda atizar las tensiones en Oriente Medio, donde Israel está en guerra con el movimiento islamista palestino Hamás en la Franja de Gaza desde hace más de 6 meses. Israel anunció el martes que lanzó una ofensiva diplomática contra Irán y llamó a 32 países a que impongan sanciones contra la Guardia Revolucionaria de la República Islámica y su programa de misiles. Irán se había abstenido hasta ahora de atacar frontalmente a Israel, y ambos países se habían enfrentado indirectamente, sobre todo en operaciones que involucraron a aliados de Teherán, como el movimiento libanés Hezbollah y los rebeldes hutíes de Yemen. Esto es verdad. Irán se había abstenido de atacar directamente a Israel. Pero esa línea se cruzó con el bombardeo de Israel al consulado iraní en Siria. Subsecuente a eso, vimos el bombardeo de Irán en territorio israelí. Y ahora Israel promete venganza y será implacable. Y por implacable, ya hay muchos analistas, incluso además de analistas, la Asociación del Control de Armas hoy está hablando del riesgo de un ataque nuclear. Ahora, piensa en esto. ¿Por qué es tan importante este momento en la historia de la humanidad? Porque esto podría definir la paz o la guerra en Medio Oriente y en el mundo entero por décadas. ¿Qué se está ocultando realmente con las potencias globales ahora haciendo un llamado a la mesura y esta nueva amenaza nuclear? Créanme que tal vez hoy estamos viendo un ajedrez geopolítico mucho más complejo y engañoso de lo que los medios de comunicación nos quieren vender. Últimamente, precisamente, medios occidentales han estado alertando sobre un supuesto avance significativo en la capacidad nuclear de Irán. Y lo que están diciendo es que Irán podría estar a tan solo semanas, horas, de producir uranio enriquecido al nivel necesario para crear armas nucleares. ¿Qué tan cierto es esto? ¿Y por qué este discurso se pone de moda hoy? No es la primera vez que escuchamos este tipo de retórica, este tipo de argumentos. Miren, yo creo que ustedes se están acordando de un caso. Irak, en el 2003. Un ejemplo clásico del que ya hemos hablado de cómo se pueden manipular informaciones para justificar acciones militares deplorables. Entonces, lo que tenemos hoy que preguntarnos es si esta situación con Irán es un déjà vu de aquello. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con Irán en esos momentos? ¿Qué pasó con Irak en esos momentos? El entonces presidente Saddam Hussein tenía una postura férrea contra Occidente y cruzó una línea roja que Estados Unidos no perdonó. El New York Times, un testaferro de la desinformación, que vaya que si lo sabemos los mexicanos, lanzó un cebo diciendo en esos años que Irak estaba creando armas de destrucción masiva.
el Pentágono tomó ese artículo del New York Times y dijo, ¿por qué no creerle a este reportero del New York Times que tiene información de primera mano que el Pentágono no? Entonces, junto con la OTAN, lanzaron un ataque a gran escala en Irak. Pasearon el cuerpo de Saddam Hussein como si fuera un animal. Lo quitaron de la presidencia, impusieron un gobierno, por supuesto, a modo. Nunca encontraron armas de destrucción masiva, pero se apoderaron del petróleo de Irak hasta la fecha. Hasta la fecha. Posteriormente, el Washington Post exhibió cómo el artículo del New York Times era propaganda pura para justificar una invasión militar no solamente de Washington, sino también de la OTAN. Ahora, esto es algo que ya nadie discute. Nadie puede discutir esta información porque es un hecho de la historia. Pero hablemos de los hechos precisamente. Porque según reportes de la Agencia Internacional de Energía Atómica, la AIEA por sus siglas, ha dicho que Irán ha incrementado su producción de uranio enriquecido. Y aunque ha superado los límites establecidos en el acuerdo nuclear del 2015, muchos expertos están divididos sobre qué tan cerca realmente estaría Irán de fabricar una bomba nuclear. No hay datos concluyentes que muestren esto, ni incluso ni en las inspecciones oficiales. ¿Cuánto costaría entonces pasar por alto estos detalles técnicos, estas inspecciones internacionales, y lanzar un ataque que hoy se nos vende como preventivo? Las consecuencias, amigos, van a ser inmensas, no solamente en términos humanos, sino por supuesto en términos políticos, en términos económicos. Israel, por su parte, dice que Irán posee la intención y la capacidad para desarrollar armamento nuclear y que esto representa una amenaza directa, no solamente para su seguridad, sino para la estabilidad de toda la región y para la seguridad del planeta Tierra. ¿Les suena esta historia parecida o similar a la de Irak? Irán, por supuesto, ha rechazado estas acusaciones. Ha dicho que su programa nuclear tiene fines exclusivamente pacíficos, lo cual también no está muy creíble, que digamos, pero no es muy distante, por ejemplo, de los programas nucleares y los ensayos nucleares que hace Washington, Corea del Norte, Rusia, China y un sinfín de países, tanto miembros de la OTAN como países enemigos de la OTAN. Entonces, ¿por qué esta narrativa de un ataque a Israel, un ataque israelí, que sería no solamente probable, sino, dicen, necesario para salvar al mundo de una amenaza nuclear iraní? Es imposible, amigos, que no veamos estas similitudes con Irak. Antes de la invasión del 2003, se vendió precisamente al mundo esta idea de que Saddam Hussein poseía lo que les decíamos hace un momento, armas de destrucción masiva. Y vean cómo se parecen hoy las historias, cómo hay déjà vus, ecos de la historia que se están repitiendo en la narrativa, que solo sirvieron en ese momento para justificar una guerra que desestabilizó a todo Medio Oriente, que tuvo repercusiones que incluso hoy perduran. Por eso hay que preguntarnos, amigos, cuando vemos precisamente este tipo de narrativas tan peligrosas hoy, si estamos ante una repetición de este guión que se escribió en Irak en el 2003, hoy en Irán en el 2024. Claro que a diferencia de Irak, porque no estamos hablando de lo mismo, Irán ha sido objeto de numerosas inspecciones por parte de la AIEA, numerosas, y han señalado que si hay incumplimientos. Se ha destacado también la complejidad de afirmar que no se puede afirmar y que no hay pruebas de que Irán esté a punto de obtener esas armas nucleares. Eso lo dice la Organización Internacional Regulatoria de esto. ¿Qué están ocultando entonces realmente las potencias occidentales cuando parece que nos están poniendo, amigo, sin exagerar, en la antesala de un apocalipsis nuclear en Medio Oriente? Es grave, es gravísimo esto. Porque el contexto, amigos, de ese 2003, cuando hablamos de la invasión de Irak, que tenía este mismo clima de un miedo global, pues ustedes saben lo que pasó en las Torres Gemelas, no lo puedo decir aquí porque también estamos en Facebook, en donde en esos momentos la opinión pública estaba más que dispuesta a aceptar cualquier propaganda que nos vendiera un panfleto como el New York Times. Y hoy el escepticismo ante esas intervenciones es muy diferente porque ya vimos lo que se escribió en la historia y las mentiras que nos creímos. La opinión pública cada vez cree menos a los medios tradicionales de información, sobre todo si no hay evidencia concreta, que también sabemos que las fabrican. Y esto tiene implicaciones muy fuertes para Israel si es que decide atacar.
Y si lo hace, lo haría en un ambiente internacional que es en muchos casos menos receptivo hoy a la retórica de guerra cuando se nos dice que es para salvar al mundo de una amenaza inminente si no tenemos pruebas claras. Eso sin considerar, claro, que un ataque a Irán no simplemente estaríamos hablando de una operación militar más. Ya hemos hablado en la noche anterior precisamente de cómo Irán no es Ucrania. Y son historias muy diferentes, tiene una red de alianzas muy poderosas y podría responder de muchas formas. Y esto podría escalar rápidamente el conflicto, no solamente a un nivel regional, ya lo hemos dicho también, a una guerra global. Entonces, si Israel decide realmente cumplir esta amenaza de las posibilidades que hoy están manejando los medios de comunicación, de llevar un ataque nuclear o a instalaciones nucleares, eso va a enfrentar desafíos terribles. Estamos hablando de eso, de instalaciones nucleares iraníes que están diseñadas, y este es un problema, por cierto, también para Israel, porque estas instalaciones no están a pie de banqueta. Están diseñadas para resistir exactamente eso, los ataques israelíes. No estamos hablando de simples estructuras en medio de el downtown de Irán, Alba, sino que son ataques fortificados, a menudo enterrados bajo montañas y protegidos por sistemas de defensa muy avanzados. La cuestión es si podría Israel realmente neutralizar esas instalaciones sin desencadenar una guerra global, porque tiene un reto muy grande. Miren, comencemos con el famoso centro Natanz, que quizás es una de las instalaciones nucleares más famosas y seguras de Irán. Después de que fue objetivo, de hecho ya anteriormente de muchos ataques previos, ha sido objetivo de actos de sabotaje en el pasado, Irán no se ha quedado brazos cruzados, ha aprendido de todos esos ataques y esta instalación ahora es parcialmente subterránea y está reforzada, de hecho, con concreto armado, además de que está rodeada de montañas en una ubicación muy estratégica y eso, claro, le da una barrera natural contra ataques aéreos. La pregunta que surge entonces es, ¿qué tan efectivos podrían ser los ataques convencionales contra objetivos así? Porque si vemos las capacidades militares, Israel dispone de bombas penetrantes diseñadas precisamente para destruir búnkeres fortificados. El problema es que, según muchos expertos militares, han dicho ya que incluso las armas más avanzadas en el arsenal israelí, como la bomba GBU-28 o la Massive Ordnance Penetrator, el MOP, de los Estados Unidos, podrían incluso esos, que son los más poderosos, no ser suficientes para penetrar en las defensas más profundas de estas instalaciones subterráneas, como las de Natanz. ¿Cuánto costaría entonces la efectividad de un ataque con armas que desconocemos si existan que pudiera penetrar esas defensas? Amigos, hablamos de un costo no solamente material, sino también de un costo político enorme. Y eso, que no estamos hablando todavía del hecho de que cualquier ataque a instalaciones nucleares, pues imagínense lo que provocaría en el mundo, pues una catástrofe ambiental. Evidentemente estaríamos hablando de un ataque nuclear en todas sus palabras. Toda esa liberación radioactiva pues va a tener consecuencias desastrosas no solamente para Irán, sino para el mundo entero. Imagínense, por ejemplo, Chernobyl a la 10ª potencia, pero además en un ataque nuclear. ¿Vale la pena correr ese riesgo? Claro que Irán tampoco se ha quedado con los brazos cruzados. Hay una escalada de tensiones. Han mejorado ya sus sistemas de defensa aérea considerablemente y ahora ya se ha anunciado que tienen el respaldo de Rusia. Tienen sistemas avanzados como el S-300 precisamente ruso, porque Rusia ya se los proporcionó, y más recientemente también han desarrollado sus propias versiones de sistemas antiaéreos y esos sistemas podrían repeler aviones de combate, drones o misiles mucho antes de que siquiera se acerquen a ese objetivo estratégico nuclear. Entonces, no es sencillo. Esto no es Ucrania y tampoco es Gaza. ¿Qué opciones le quedan a Israel? Frente a este desafío, Israel hoy está precisamente hablando de formar una coalición para poder lograr ese objetivo. El problema es que Estados Unidos ya se ha deslindado, se ha desmarcado públicamente de esto. La administración de Biden ha salido a decir que no se va a involucrar directamente en acciones ofensivas hacia Irán. Defensivas sí, ofensivas no. Israel entonces hoy, después de esto,
está en una realidad en donde si quiere emprender este ataque, que no lo dudamos, de que si lo quiere hacer lo va a hacer, pero estaría más aislado de lo habitual en su respuesta. Pero ni siquiera eso va a disuadir lamentablemente a Netanyahu, que es muy conocido por su política de mano dura, en hacer esto, basándonos sobre todo en el pasado reciente, en la respuesta que ha tenido en casos similares. E Irán, claro, tampoco se ha quedado atrás en esta escalada de amenazas y poderío militar. Ya salieron a advertir hace unas horas a las potencias occidentales, incluido Estados Unidos, Reino Unido, Francia y Alemania, que no se metan y que se abstengan de apoyar a Israel. También han dicho que en el primer segundo en que Israel cruce esa línea roja van a utilizar armas que nunca antes se han usado. ¿Qué tipo de armas son? No lo sabemos. ¿Son nucleares precisamente o no? Tampoco lo sabemos. Pero el nivel de esta amenaza también es grande. Más aún cuando ha dejado claro que cualquier ataque de Israel encontrará una respuesta aún más severa que la vez anterior. Y amigos, este es el panorama que hoy enfrentamos. Una región que está al borde de una catástrofe nuclear que involucraría al mundo entero en una guerra nuclear. Increíble que estemos hablando ya de este discurso y que ustedes se pueden encontrar esto no por declaraciones o conjeturas de medios particulares de información, incluso de la Asociación de Control de Armas. Varios expertos ya están hoy lanzando precisamente advertencias sobre las consecuencias que esto tendría para una escalada e incluso en el reloj del juicio final. Y fíjense que hay algo más en todo esto. No sabemos hasta dónde va a llegar este conflicto, pero es peligroso. Y solo el tiempo lamentablemente nos va a decir hasta dónde llegará y esperemos que no escale estas consecuencias nucleares. Pero mientras esto sucede, amigos, nos hemos olvidado, por cierto, de hablar de Gaza. Y también podemos pensar que este ha servido como el distractor perfecto precisamente para que se hagan nuevas incursiones militares en contra del derecho humanitario y en contra de un verdadero exterminio étnico precisamente en la Franja de Gaza, y de eso hoy nadie está hablando. Israel prosiguió el lunes con sus operaciones contra Hamás en la Franja de Gaza. El ejército israelí afirmó que el ataque iraní del fin de semana no lo desviará de su objetivo de eliminar al movimiento islamista palestino, aliado de la República Islámica. Nuestros parientes, unas 8 o 9 familias, fueron desplazados y se instalaron en nuestra casa. Estábamos durmiendo tranquilamente y planeábamos preparar unos dulces por la mañana. Una persona llamó a la puerta y nos pidió que evacuáramos porque los israelíes les habían llamado y les habían ordenado que evacuaran el barrio porque se preparaban para atacar la casa. ¿Qué hemos hecho mal? La comunidad internacional aguarda la respuesta de Israel al ataque con drones y misiles lanzados el sábado por Irán, quien había prometido vengarse por un bombardeo contra su consulado en Damasco el 1 de abril, que atribuyó al Estado hebreo. Estamos mirando hacia adelante, estamos considerando nuestros pasos, y este lanzamiento de tantos misiles de crucero y vehículos aéreos no tripulados en el territorio del Estado de Israel será respondido. Teherán respondió el lunes a las acusaciones de los países occidentales. En lugar de hacer acusaciones, los países occidentales deberían apreciar la moderación y las acciones responsables de la República Islámica de Irán hacia la estabilidad y la seguridad en la región. Irán llama a la destrucción de Israel, estado que no reconoce, pero hasta el sábado se había abstenido de atacarlo directamente. Sus aliados, el Hezbollah libanés y los rebeldes hutíes de Yemen, llevaron a cabo numerosos ataques contra Israel desde el inicio de la guerra en Gaza. Hezbollah afirmó el lunes que activó artefactos explosivos al paso de soldados israelíes, que según dijo, cruzaron la frontera con Líbano. Es terrible, Alba, lo que está pasando. ¿Tú te imaginas estar en los zapatos de esa señora? No, es terrible. Sobre todo cuando vemos lo peligroso que se vuelve el discurso, cuando vuelven a sacar del año 2001 la misma historia de las armas. 2003, en Irak. En Irak, cuando vuelve a caer, es que tienen armas de destrucción masiva, es que tienen... Entonces, les dan un salvoconducto para hacer la destrucción y la apropiación de la zona. Curiosamente, Irán también tiene petróleo, ¿no?
Claro. Ahora, están siguiendo con la búsqueda de Hamás en Gaza. ¿Por qué? Porque necesitan todo Gaza, porque en Gaza, para los que no sepan, está la reserva más grande de gas del mundo, Gaza Marín. ¿Qué necesitan? Gas. Claro. ¿Qué se necesita? Petróleo. Entonces, ahí está el 2 por 1. Si Sí. atacas Irán porque tiene armas nucleares y atacas a Palestina porque en las casas de las señoras con los niños están los de Hamás, entonces te quedas con todo Palestina, te quedas con Gaza Marín. Sí. Te quedas con Irán, lo sometes, lo bombardeas, te quedas con el petróleo de Irán. Es un gran negocio. En el grupo de Telegram precisamente compartían un video, Alba, de la reciente incursión del ejército israelí a un hospital de maternidad en Rafah. Terrible, Alba. Terrible. Lo que estamos hoy viendo no tiene precedentes en la historia moderna de la humanidad. No. Y el problema es que mientras la industria armamentista está planeando esto para hacerse todavía más billonaria de lo que es, mientras las compañías de petróleo están saqueando sin escrúpulos estos recursos, matando gente para despojarlos de eso, las profecías El Corán. bíblicas son ciertas. Es bueno, desde mi punto de vista, amigos, pero no confundamos el hecho de una profecía bíblica con Raytheon, con Lockheed Martin, con la industria petrolera, y entonces justifiquemos las acciones de estas industrias armamentistas y petroleras con versículos de la Biblia o del Corán, Alba. Claro. Digo, hay que tener un poquito de Porque, apertura, ¿no? Esto más que se vayan a cumplir las profecías, es que se van a cumplir los negocios de Raytheon, de BlackRock, porque ¿cuál es el negocio de la guerra? Vender armas. Y después de que pasa la guerra, ¿cuál es el negocio? La reconstrucción. ¿Quién entra en la reconstrucción? BlackRock. Y si no me creen, averigüen quién tiene ya tratos para reconstruir Ucrania. BlackRock. Claro. ¿Quiénes están mandando las armas a Ucrania? Y no voy a entrar en debate si está bien o está mal. No, amigos, no vamos a entrar en ese debate. Pero vayamos más allá de si está bien o está mal. ¿Quiénes están beneficiando de que haya guerras? Y Claro. obviamente de ambos lados, tanto de Ucrania como de Rusia, como de Gaza, como de Israel, de Irán, hay víctimas inocentes, víctimas que no tienen nada que ver con los intereses monetarios y los intereses económicos de grandes compañías como Raytheon, como Lockheed Martin, como BlackRock y como muchísimos otros, porque también las industrias petroleras se están beneficiando de esto. Al final del día son solo los intereses de unos cuantos. ¿Qué pasó con lo que vimos hace unos años? No muchos. Que nos encerraron a todos, no voy a decir por qué, todos ya lo sabemos. ¿Qué pasó? ¿Quiénes se hicieron más ricos? Amazon, Walmart. Claro, ¿Quiénes quebraron? Los negocios pequeños porque ellos no podían vender. Entonces todo se concentró en algunos, se hizo de nuevo un reajuste económico y todos caímos redonditos. Pasó eso, ahora el nuevo reajuste económico y el nuevo reajuste también de población, pues son las guerras, otro negocio fabuloso, porque un día sí y otro también sale el secretario de la OTAN a decir, es que una guerra con Rusia es inminente, necesitamos más dinero, necesitamos más del 2% del Producto Interno Bruto. ¿A qué se le reduce cuando se le invierte tanto en seguridad, tanto en la guerra, cuando los países le invierten tanto en defensa? A la salud, a la educación, porque obviamente entre menos educación tengamos, nos vamos a cuestionar. Entre más enfermos estemos, vamos a ser un cliente perfecto para la industria farmacéutica que también se beneficia de toditito esto. Claro. Y déjame decir algo, o sea, el hecho de que sean profecías bíblicas muchas de estas cosas, digo que yo no soy quien para decir si sí o no, no quiere decir que es justificable lo que las empresas están haciendo. Muchos interpretan precisamente que lo que pasó en 1914 era parte de una profecía bíblica y no por eso íbamos a justificar las acciones del pintor austriaco. Claro. Es condenable. Digo, en la Biblia hay profecías del fin de los últimos días y no por eso vamos a aplaudirles a las personas que están detrás precisamente de este tipo de acciones que son verdaderos genocidios étnicos. Gracias por vernos. Si te ha gustado este clip, síguenos en vivo para ver nuestro programa completo de lunes a viernes en nuestros canales de YouTube y Facebook. Suscríbete, comparte con tus amigos y déjanos tus comentarios. Te esperamos en vivo.